Paz y bien, hermanos. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Homilía para el domingo 9 del tiempo ordinario en el ciclo C. Tomamos el Santo Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículos 1 al 10. Cuando terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía enfermo a punto de morir a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, el centurión le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Jesús se puso en camino con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir a ti personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo soy un hombre sometido a una autoridad y con soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve y va; a otro: ven y viene; a mi criado: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Hermanos, he aquí un evangelio pura teología, pura belleza. Realmente la teología tiene que ser bella. Teología es pensar ordenadamente de Dios. ¿Y qué cosa más hermosa para el pensamiento humano, siempre curioso y abierto a nuevos conocimientos, que pensar sobre Dios, fuente de toda luz, de toda armonía? Advirtamos ante todo que estamos en el domingo 9 del ciclo C, pero que en muchos lugares, así en España, no se leerá este pasaje de la vida de Jesús en la versión de San Lucas, sino que por trasladarse al domingo la solemnidad del Corpus Christi, que era el jueves anterior, el evangelio será el de la multiplicación de los panes. Con este previo aviso, sigo con el texto evangélico proclamado. Lo primero que nos llama la atención en este evangelio es la frase introductoria que dice: cuando terminó de exponer todas sus enseñanzas al pueblo, nos preguntamos cuáles son todas sus enseñanzas al pueblo. Pues es justamente el capítulo anterior, el capítulo 6, en el que el evangelista San Lucas, concentrando lo que hallamos en 3 capítulos del Sermón de la Montaña de San Mateo, lo ha expuesto como el Sermón del Llano. Todas las enseñanzas de Jesús caben en un par de páginas, en menos de 30 versículos de San Lucas. En aquel sermón que pronuncia Jesús bajando del monte donde se había retirado a orar para elegir a los 12 apóstoles. Incluso podríamos decir más: todas las enseñanzas de Jesús caben en las bienaventuranzas. Todas las enseñanzas de Jesús caben en el Padre Nuestro. Todas las enseñanzas de Jesús caben
en 3 palabras. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el hombre? Lo demás, libros y libros que podemos escribir, homilías y homilías que podemos pronunciar cada domingo, son derivaciones, explicitaciones. El fulgor de la doctrina de Jesús es como un relámpago. El nuevo rostro que Jesús nos ha dado de Dios y del hombre. El que capta quién es el Dios de Jesús podrá decir: Jesús no tiene una doctrina social, no tiene una política para gobernar el mundo, pero el que acepta al Dios de Jesús, si se sienta a estudiar sociología o política, tendrá que decir: todo hay que reorientarlo desde la raíz. Hace unas semanas, el Papa en una homilía se expresaba así: la homilía, la economía, está para servir, no para gobernar. Tengamos este concepto del dinero y se cambian los gobiernos del mundo. En suma, hermanos, un nuevo rostro de Dios, un nuevo rostro del hombre, esa es la doctrina de Jesús. Entremos pues en Cafarnaúm para ver qué ocurre allí. Es la ciudad más importante del entorno del lago, ciudad comercial y de tránsito de gentes. Como se ve, allí había un destacamento romano y al mando del mismo, con la autoridad correspondiente propia de su cargo, un centurión, con esa autoridad que le venía de otra instancia superior y en definitiva del emperador romano. Aquel hombre que no es judío es una buena persona, buenísima persona, y tiene un criado al que ama como a un hijo. Este criado está gravemente enfermo, con peligro de muerte, y el centurión ha oído hablar de un santo rabino, Jesús de Nazaret. Nazaret no está lejos de Cafarnaúm. Y aquel centurión tiene un buen pensamiento. Ese santo Jesús de Nazaret podrá hacer algo por mi criado. Le voy a mandar un recado, porque yo, romano, no soy digno de acercarme a un santo. Y manda a unos ancianos judíos con esta comisión: que el santo rabino Jesús de Nazaret cure al criado del centurión. No se puede leer sino con emoción y ternura lo que sigue escribiendo el evangelista Lucas. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestra gente y nos ha construido la sinagoga. Los que van hoy a Cafarnaúm ven las ruinas de una grande sinagoga con unas columnas alzadas, un muro, pero no piensen que es la sinagoga que vio Jesús y donde él predicó. Es una sinagoga de varios siglos después, levantada seguramente sobre el emplazamiento de la antigua. Lo delicioso de esta escena, antes de seguir con lo más importante de ella, es esa armonía, esa amistad entre judíos, paganos y Jesús. Tristemente esta armonía se rompió. La historia del judaísmo y cristianismo que quisiéramos superar ha sido una historia de profundos desencuentros. En Semana Santa me tocó estar en Jerusalén. Había coincidido aquellos días justamente el día 26 de marzo, martes santo para nosotros, la Pascua judía, y multitud de peregrinos judíos llenaban los alrededores del antiguo templo, junto al muro occidental, que en la semana de los ácimos iban y venían para su oración. Qué pena el no poder hablar con ellos, ni ellos conmigo, como si estuviéramos separados en dos búnkeres
y quizás con un recíproco amor, al menos sí de mi parte. Aquel centurión romano era amigo de Jesús, de los judíos, y les había construido la sinagoga para sus cultos. Y seguramente que él mismo la visitaría muchas veces. Y también podemos decir que era amigo de Jesús sin conocerlo, más que amigo. Era un devoto de Jesús guiado por el Espíritu Santo. Al principio no se atrevió a presentarse él a Jesús, ni incluso después, porque cuando ya Jesús estaba cerca de la casa, envió a otros delegados. Y entonces el hombre le estaba diciendo a Jesús: no te molestes, no soy digno de que tus pies pisen mi casa, no soy digno de que me honres entrando en mi casa. Yo creo en ti, tú puedes decir una palabra y se cumplirá tu orden. Tú eres de Dios, eres un subordinado de Dios y tienes la autoridad de Dios. Yo soy un subordinado del emperador y participo de la autoridad del emperador. Y si le digo a mi criado, haz esto, lo hace por mi autoridad. Si tú mandas a la enfermedad que se marche, la enfermedad se marchará porque tú tienes la autoridad de Dios. Estos son los pensamientos del centurión que nosotros tratamos de traducirlos en esta reflexión con las palabras más concretas. Jesús se quedó atónito. Se volvió a la gente e hizo un discurso de una línea. Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Jesús se quedó atónito. Y lo mismo nosotros nos quedamos profundamente conmovidos. De nuestros labios brota una oración que se la dirigimos a Jesús. Jesús, cuando te recibo en la comunión, que tenga yo la fe de aquel centurión. Amén.